¿Escuchan eso? Ese silencio. Lo único que se escucha es literalmente el ruido del viento moviendo las hojas de estos árboles. Qué lindo ruido encima. Por mucho tiempo fui una persona tímida, una persona con miedo de vivir, con miedo de ser uno mismo, con vergüenza, no sé ni por qué. Y después de 22 años y un poquito más, considero que literal rompí esa barrera mental. Ya no tengo miedo, ya no tengo vergüenza de ser yo mismo. Literalmente, miren esto. Miren lo que es este lugar, belleza del lugar. Y estoy enfrente al que siempre fue mi edificio soñado. Estaba en Puerto Madero, en Buenos Aires, en Capital. Siempre que pasaba por acá, me imaginaba viviendo en este edificio que está acá adelante. Calculo más o menos dentro de, que serán 10, 12 meses. En 10, 12 meses voy a escalar lo suficiente en mi negocio como para estar viviendo ahí. Voy a estar a la par creciendo en esta marca personal. Suena un poco raro lo que voy a decir, pero cuando era más joven, cuando tenía 18, 17, 16 años, me despertaba mucho más consumir contenido, hacer contenido reflexivo, hacer contenido, principalmente consumir, porque recién empecé a hacer videos como tal a los 20 años, hace 2 añitos, en 2024, que fue oficialmente mi primer video que subí a las redes, hablando. Si vos te fijás, siempre fue sobre desarrollo personal, siempre fue sobre cuestiones de autoayuda y cosas así. No sé si cambiaron mis gustos, o si literal quiero cumplirle el sueño a un Javi niño de, qué sé yo, de 10 añitos, que empezó a consumir YouTube por entretenimiento. Viajó por el mundo con Luisito Comunica, hizo sketches con Hola Soy Germán, hizo edits y muchos memes con Fernanfloo, jugó a Fortnite, conoció a los mejores jugadores del mundo de Fortnite con Gref y muchos más. Y después de un buen tiempo, después de literal 22 años de vida, empecé a tener la confianza suficiente como para empezar a hacer contenido el tipo de contenido que a mí realmente me gusta, que es entretenimiento. Me di cuenta que necesitaba confianza. Y ahí, bueno, como les digo, como empezó este video, literal empecé a hacer este tipo de cosas. Empecé a salir, empecé a hablar en cámara, a hablar con gente, para perder el miedo, perder la vergüenza de hablar en cámara. Y acá estamos, con un matecito, solos. No sé por qué llevo ya varios meses incluso saliendo prácticamente todos los fines de semana, pero solo. ¿Y saben qué? Siento paz. Había sido que no necesitábamos mucho para ser felices. Solamente creer en nosotros, hacer actividades, hacer cosas para conocernos y sobre todo tener un propósito. Yo no sé si mi propósito es este, lo estoy descubriendo todavía, pero por lo menos les digo que me siento mucho más útil y me siento que estoy rompiendo barreras mentales constantemente. Todo lo contrario a lo que estaba haciendo hace 2 años atrás, que era estar encerrado en casa todos los días leyendo libros, mirando videos de autoayuda, escuchando podcasts. Claro, tenía una avalancha en mi cabeza de información que necesitaba sacarla por algún lado. Mi vergüenza no me permitió ser constante. Bueno, entre muchas otras cosas. No solo la vergüenza, sino que también considero que es la flojera, que por más que obviamente me moleste admitirlo, no me moleste, sino que en realidad me dé vergüenza. Soy una persona bastante vaga, bastante cómoda, pero bueno, es otra debilidad más. Así como hace 2 años pusimos la timidez como debilidad y nos pusimos manos a la obra, como se suele decir, a resolverla, ahora toca esto, toca resolver la flojera, volver a ser disciplinado, porque en esa época, a pesar de que yo era bastante flojo en 2022, 23, si bien era bastante vago todavía, lo compensaba con disciplina. Y últimamente, como mis objetivos eran otros, dejé de lado la disciplina y empecé a decaer. Volví a ser un chabón vago. Pero bueno, ahora tengo un lindo proyecto en manos, lo estoy escalando, lo estoy validando recién, o sea, no me estoy apurando mucho. No hay que quedar locos, o sea, lo que les puedo decir. Con los proyectos, con los procesos de vida, no hay que quedar locos. Todo esto va a tomar sentido, yo lo sé. Es una piedra más en el camino, es un ladrillo más en el castillo, como lo quieras ver. Pero hay que seguir avanzando y sobre todas las cosas hay que seguir saliendo de la zona de confort. Así que bueno, ese fue el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y si es así, le pueden dar un like, que este canal es chiquito, pero está en crecimiento. Y lo que me sorprende es que hay un montón de personas que aún así
yo desaparezco por 1 o 2 semanas y cuando vuelvo a subir videos, vuelven a comentar, vuelven a darle like. Así que realmente a esas personas las tengo en mi corazón. No hay mucho que les pueda dar a través de la pantalla, pero por lo menos les invito a un matecito, un rico matecito calentito con este frío y que tengan un lindo progreso. Chau chicos.